Bienvenidos a nuestro canal. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el caudal que circula a través del sistema que se muestra? La tubería es de acero comercial de 6 pulgadas de diámetro. Bueno, entonces tenemos el arreglo, tenemos un recipiente o depósito. Esta es una altura de 100 pies. Nos dan de dato K de entrada, punto 4. La temperatura del agua está a 60 grados Fahrenheit. Tenemos aquí el diámetro es constante de 6 pulgadas. Tenemos esta longitud horizontal de 500 pies, esta vertical de 100 pies. Tenemos aquí otra longitud de 100 pies. Tenemos K para los cambios de dirección o codos de punto 8, estos dos. Y tenemos una K de una válvula que tenemos aquí antes de la salida. Bueno, entonces para resolver este ejercicio voy a hacer dos planteamientos en los que voy a mostrar a continuación. ¿Sí? El primero es este. Bueno, aquí de nuevo tengo el esquema. Lo que estoy haciendo es plantear la ecuación de la energía de A a B. Y lo escribimos aquí. Es ZA, la carga de presiones en A, la carga de velocidades en A, es igual a ZB, la carga de presiones en B, la carga de velocidades, y las pérdidas desde A hasta B, tanto las de fricción como las locales. Trazo a la elevación de la superficie libre del depósito B, mi plano horizontal de referencia, y a esta altura le llamo H. ¿Sí? Entonces, bueno, ZA en este caso es H, la carga de presiones y la carga de velocidades en la superficie libre del depósito valen 0. Entonces, este coincide con mi plano horizontal de referencia, estos términos son 0, por lo tanto me queda que H es igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas locales desde A hasta B. Y bueno, tengo un solo diámetro, entonces puedo sumar las longitudes y calcular la pérdida por fricción total. Entonces tengo la pérdida por fricción es igual a F, L entre D por la carga de velocidades más K de entrada, dos cambios de direcciones o dos codos, más la válvula y K de salida. Eh, como la carga de velocidades no cambia, dado que el gasto es el mismo en toda la tubería y el diámetro es constante, entonces la carga de velocidades permanece constante a lo largo de todo el trayecto del tubo. Y entonces puedo factorizar y me queda de esta manera. H es igual a la carga de velocidades que multiplica a F L sobre D más K de entrada, dos veces los cambios de dirección, válvula y K de salida. Entonces a todas estas K los voy a llamar como la sumatoria de K. Entonces me queda de esta manera la ecuación. De aquí despejo la velocidad y la velocidad va a ser igual a dos veces la gravedad por H dividido entre F, L, D más la sumatoria de todos los valores de K. Estos todos los conozco, puedo hacer la sumatoria. Y el único término que no conozco aquí pues es F. ¿Sí? Entonces para iniciar mi cálculo voy a proponer un valor de F, obtengo una velocidad, con esa velocidad calculo el número de Reynolds y con ese Reynolds y conocido la rugosidad relativa obtengo el nuevo valor de F, y una vez que ya no cambie el valor de F, pues he obtenido la velocidad que se está presentando en este conducto, lo multiplico por el área de la sección y obtengo el gasto, y de esa manera puedo resolver este ejercicio. Bueno, este es un planteamiento. Voy a mostrar el otro planteamiento porque me he encontrado que este ejercicio, por ejemplo, lo resuelven de esta manera también, que se me hace más largo el proceso. Pero bueno, vamos a hacerlo. Ahora voy a aplicar la ecuación de la energía desde 1 hasta 2. Y 1 es aquí prácticamente a la entrada de la tubería y 2 es aquí casi poquito antes de la salida, ¿no? Entonces, ahora voy a trazar este como mi plano horizontal de referencia. A esta distancia le voy a llamar ZB y a esta distancia le voy a llamar ZA. Y me queda de la siguiente manera la ecuación. Z1, carga de presiones en 1, carga de velocidades en 1, Z2, carga de presiones en 2, carga de velocidades en 2 y las pérdidas desde 1 hasta 2. Bueno, la velocidad tanto en 1 como en 2 son iguales, dado que el gasto es el mismo y el diámetro no está cambiando. Bueno, entonces ahora
me queda, este término es igual a este, entonces la ecuación me queda de esta manera, z, zb, ¿sí? Que en este caso es esta altura, precisamente zb, aquí lo tenemos, por más la carga de presiones, aquí ya tengo una presión, no vale 0, y esto es igual a la presión en 2, que tampoco vale 0, tenemos una presión aquí, más las pérdidas desde 1 hasta 2. Y bueno, sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Voy a multiplicar toda esta ecuación por la gravedad. Entonces el peso específico es densidad por gravedad, pero está multiplicada, entonces nada más me queda presión entre densidad. Y acá pues me queda ZB por la gravedad. Entonces me queda de esta manera. Lo vuelvo a escribir aquí. Finalmente me queda la gravedad por la distancia ZB más la presión en 1 entre la densidad. Eso es igual a la presión en 2 entre la densidad más las pérdidas desde 1 a 2 por la gravedad. Bueno, ahora enseguida lo que voy a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli desde A hasta 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo escribo la ecuación, ZA, la carga de presión en A, la carga de velocidades en A, es igual a Z1 más la carga de presiones en 1 más la carga de velocidades en 1. Bueno, la carga de presiones y la carga de velocidades en A pues valen 0 porque está actuando la presión atmosférica, entonces nada más me queda ZA, ¿sí? ZA. Sí, este término estoy aplicando de A a 1. Entonces me queda ZA, es esta distancia, ¿sí? Es igual a ZB, que es esta distancia. Estamos aquí. No, perdón, estamos aquí. Entonces, y la carga de presiones en 1, porque obviamente no vale 0, y la carga de velocidades. Entonces, de aquí paso este término hacia el lado izquierdo de la ecuación y me queda ZA menos ZB. ZA es todo esto, menos ZB es esto, entonces la diferencia me queda que esto es igual a H. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces me queda H es igual a la presión en 1 sobre G, o sea, la carga de presión más la carga de velocidades en 1. El peso específico, de nuevo lo escribo de esta manera, y todo lo multiplico por la gravedad, entonces me queda H por G es igual a la presión entre la densidad más la velocidad 1 al cuadrado entre 2G, porque aquí se elimina este término de la gravedad. Entonces me queda que de aquí despejo P1 sobre ρ, o sea, densidad, y me queda que es igual a Hg menos la velocidad al cuadrado entre 2. Ya no coloco el subíndice aquí, dado que en toda la tubería es la misma velocidad. Bueno, eso es, ya encontré cuánto vale la presión en 1 sobre ρ, que es este término. Enseguida voy a calcular la presión en 2. Entonces, eh, escribo lo siguiente, la presión en B más la distancia por el peso específico, eso es igual a la presión en 2. Como esto tenemos aquí presión atmosférica, entonces la presión en B es 0, y de aquí lo que estoy haciendo es despejar ZB. Entonces el peso específico pasa de este lado, está multiplicado, pasa dividiendo y me queda la presión en 2 entre gamma, o sea la carga de presión es igual a ZB. Multiplico otra vez ambos términos de la igualdad por la gravedad y me queda entonces que ZB por G es igual a la presión en 2 entre la densidad. Entonces este término y este término los voy a sustituir en esta ecuación. Entonces tengo ZB por G, aquí lo escribo de nuevo, más la presión en 1 entre la densidad, es igual a todo esto. Entonces aquí lo escribimos Hg menos la velocidad al cuadrado sobre 2, y eso es igual a la presión en 2 entre la densidad, que es igual a ZB por G, ¿sí? Más las pérdidas. Entonces aquí con este término lo eliminamos y me queda
ese término es negativo, lo paso de este lado al lado derecho y me queda que hg es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 más las pérdidas, ¿sí? Entonces esta ecuación pues bueno, la voy a volver a escribir acá, ¿sí? ¿Y cómo voy a calcular las pérdidas? Las pérdidas son las pérdidas por fricción más todas las pérdidas locales. Entonces las pérdidas por fricción voy a considerar todo el tramo, dado que el diámetro es constante, entonces F, L entre D por la carga de velocidades más K de entrada más 2 veces K por los cambios de dirección más K de válvula. Ahorita no estoy tomando en cuenta la pérdida por salida porque estoy tomándola un poquitito antes de la salida, por eso no aparece K de salida. Y entonces todo esto estaba siendo multiplicado por la carga de velocidades. De nuevo otra vez estos términos los voy a poner como la sumatoria, entonces me queda de esta manera. Aquí voy a multiplicar también ambos miembros de la ecuación por la gravedad, entonces me queda HRG por es igual a todo este término por la carga, aquí ya no es carga de velocidades, aquí es velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces este término lo sustituyo aquí en esta parte, y me queda que H por la gravedad, o sea, Hg es igual a la carga de velocidades, que es este término, más la sumatoria de todas las pérdidas por G. Entonces, que es igual a esto. Entonces aquí lo sustituimos y tenemos esta ecuación. De esta ecuación, lo que voy a hacer es factorizar. Entonces factorizamos y me queda Hg es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2, que multiplica a 1, aquí tenemos un 1, más este término, más este término. Entonces finalmente de aquí voy a despejar la velocidad y me queda que la velocidad es igual a 2 veces g por h dividido entre 1 más f l entre d más la sumatoria de todas las k. Si pueden observar, esta ecuación es exactamente la misma de acá. Este 1 se está incorporando precisamente aquí cuando consideré en el otro planteamiento la pérdida por salida, porque hasta aquí serían, si no mal recuerdo, 3 y con este sería 4 y acá es directamente 4. Entonces llegamos a lo mismo. Este es el planteamiento que hice hace unos minutos y este es el planteamiento que estamos haciendo en este momento. Se llega a la misma ecuación. Y bueno, pues vamos a ahora hacer las operaciones. Aquí tengo pues el planteamiento. Este es el primero, ¿sí? El segundo seguramente aquí está. Aquí está el segundo planteamiento. Vamos a primero a trabajar con el primero que tenemos, que es precisamente este término. Bueno, no este término, esta ecuación, ¿no? Lo voy a poner un poquito, bueno, lo voy a dejar aquí. Aquí lo único que tengo es el esquema. Entonces voy a, en esta parte, pues cargo todos los datos, el diámetro, la longitud, los valores de K, que ya los conozco, que me los dan de dato, epsilon, es tubería de acero comercial, la viscosidad del agua, y en este caso, aquí es, le voy a cambiar porque aquí en todo caso tiene que ser H de la, y entonces pues tenemos lo siguiente, ya cargué todos los datos, los convertí a metros, también lo podemos trabajar en pies y tenemos exactamente el mismo resultado. Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a trabajar con esta ecuación, que fue la primera que planteé. Entonces aquí voy a utilizar dos procedimientos. Propongo un valor inicial de la velocidad. Sí, valor inicial de la velocidad. Voy a trabajar con esta parte. Calculo Reynolds, dado que Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, que aquí lo tenemos. ¿Sí? Ahí está. Velocidad, que es la que estoy proponiendo, por el diámetro y entre la viscosidad. Luego enseguida calculo la rugosidad relativa y calculo
el valor de f utilizando precisamente esta ecuación. Una vez que calculé f, lo dejo hasta aquí. En este término calculo la carga de velocidades y entonces en esta celda ya tengo f, conozco la longitud, el diámetro y la carga de velocidades, entonces calculo las pérdidas por fricción y aquí voy a calcular las pérdidas locales. Y aquí estoy aplicando esta parte, la sumatoria de todos los valores de K. Aquí están cada entrada, 2 codos, la válvula y la salida y por la carga de velocidades. Entonces tenemos aquí las pérdidas locales. En esta celda voy a sumar precisamente estas pérdidas por fricción más estas pérdidas locales y entonces tengo la pérdida total de 1.474 metros. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tengo que llegar? Estamos diciendo que es igual a h y ya sé que h es igual a 30.48. Entonces yo tengo con ese valor de f, perdón, de velocidad, tengo menos 29 metros. Entonces lo que voy a hacer aquí es venirme a la parte de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que esta celda sea igual a 0, modificándome la celda donde propongo el valor de la velocidad y la vamos a aceptar, hacer el cálculo y llegamos a la solución. Aquí está que las pérdidas es igual a 30.48 y eso se logra con una velocidad de 4.888 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces hemos encontrado la velocidad para esas condiciones. Esa velocidad la multiplicamos por el área y obtenemos el gasto que está circulando. Ese es un procedimiento que es precisamente aplicando esta parte de la ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos una parte. Ahora nos vamos a lo siguiente, que es ahora sí voy a utilizar prácticamente esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta celda propongo un valor de f. ¿Sí? Al proponer un valor de f, aplico esta ecuación. Aquí lo tenemos. Aquí están precisamente. Todo esto está elevado a la punto 5. Y está. Entonces, todos estos términos se conocen. Todo esto se conoce. Lo único que no se conoce es f. Entonces, por eso propuse un valor de f. Calculo la velocidad. Con esa velocidad calculo Reynolds. Calculo la rugosidad relativa. Esta la puedo conocer porque conozco el diámetro y es un valor fijo. Y calculo f. F lo vuelvo a calcular con esta ecuación. ¿Sí? Y entonces estoy observando que f es igual a 152 o 0.015, diferente al valor propuesto. Ahora, este nuevo valor de f lo sustituyo aquí, ¿sí? Y vuelvo a calcular la velocidad, el número de Reynolds, la rugosidad relativa ya está fijo y vuelvo a calcular el nuevo valor de f. Y tengo 0.15. Entonces prácticamente ya aquí estoy observando que ya f no me está cambiando. En Excel es muy fácil, pues arrastro esta celda, que está precisamente, de aquí lo arrastramos, hasta aquí, y pues prácticamente tengo los siguientes cálculos. Entonces ya en el tercer, pues casi en el segundo proceso iterativo ya no cambia. Entonces, pero aquí me está cambiando un poco la velocidad, entonces hago otro y entonces la velocidad es de 4.88, la misma que obtuve acá. Y esta velocidad la multiplico por el área y obtengo el gasto, que es de 0.89 metros cúbicos por segundo. Si eso le hubiera dejado las unidades en pies, lo que tengo aquí de datos, este resultado sería de 3.149 pies cúbicos sobre segundo. Bueno, este es el procedimiento con esta ecuación que la obtuvimos con el primer planteamiento. Y la siguiente ecuación, esta que la obtuvimos con el segundo planteamiento,
Sí, que es precisamente esta que tengo aquí. La voy a poner aquí. Sí. Pues también arrancamos con un valor de f, proponiendo un valor de f. Al conocer f, conozco todos estos términos, entonces por lo tanto puedo conocer la velocidad. Estoy proponiendo de nuevo 0.02 de f y aquí tengo 14.183. Calculo Reynolds, calculo la velocidad relativa, calculo f con la ecuación de, bueno, aquí no aparece, pero aquí ya está, con esta ecuación. Y este nuevo valor de f, bueno, antes de seguir con el otro proceso iterativo, lo comparo con el que había propuesto, es diferente, entonces sigo con otro proceso iterativo. Entonces tengo aquí de nuevo el valor de f, calculo otra vez la velocidad, el número de Reynolds, la velocidad relativa y el nuevo valor de f. Como pueden ver, aquí ya no me cambia, y entonces la velocidad que estoy obteniendo, donde ya no me cambia, es 16.037. Aquí algo muy importante que no ha cambiado, las unidades aquí son FTs. Perdón. Entonces, aquí trabajé precisamente con, con las unidades que tenemos acá. Sí, aquí hice la conversión de unidades. Sí. Entonces, aquí son F, FT. Ahí está. Entonces, en esta parte utilicé las unidades en pies. ¿Sí? Hay que tener cuidado, hay que utilizar, si en alguna parte interviene la gravedad, aquí está. Entonces son, bueno, en esta parte ya no lo coloco como tal porque ya hice esta operación. Esta operación es precisamente 2 veces la gravedad por h. ¿Sí? Aquí está el 2. La gravedad es 32.18 y es sobre segundo cuadrado. Y entonces ya tengo aquí el resultado, y el resultado pues es de 3.149 pies, que es la misma que obtuve acá, y aquí hago la conversión a metros cúbicos sobre segundo, que es prácticamente lo mismo que tengo acá, ¿no? Entonces, pues, como pueden observar, cualquiera de los procedimientos que se utilicen, llegamos al mismo resultado. A mí me gusta en lo particular más este procedimiento, que es más sencillo el planteamiento que este otro. Llegamos a lo mismo prácticamente, la misma ecuación. Sí. Bueno, pues aquí queda concluido este ejercicio. Los invitamos a que nos visiten a nuestro canal. Hasta la próxima.